Buenas tardes, Armando. Bienvenido. Manuel, gracias por la invitación. Con mucho gusto de acompañarte aquí en este estudio en donde se tratan temas legales. Muchas gracias por atender nuestra convocatoria que está abierta y no solamente a candidatos y candidatas, jueces y magistrados, sino que hoy tenemos este honor de un diputado federal que nos dé su opinión de esta elección extraordinaria. Armando, hemos entrevistado a varios colegas sobre estas campañas y el gran reto es esa, la campaña política, porque son juristas, son jueces, son abogados, postulantes, pero no son políticos, no somos políticos. Platícanos, no en sí de la reforma, pero sí en este proceso de la implementación de estos 60 días de campaña. Pues fíjate que tiene, digamos que un parecido muy particular con una experiencia personal que me tocó vivir en el 2016. Yo no tenía experiencia como político, hice una campaña política independiente, sin el apoyo de medios de comunicación masivos, a pesar de haber trabajado, pues haber vivido durante toda mi vida en un canal de televisión. Sí. Y ser conductor de noticias durante 27 años, pues lo que uno pudiera suponer es que debería haber tenido yo acceso a ese medio de comunicación, y me refiero al Canal 44, pero la ley electoral te lo prohíbe, como le prohíbe ahora a los candidatos a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, participar o adquirir, contratar servicios en medios de comunicación masivos. A mí me pasó muy parecido. En ese tiempo, la ley electoral a los candidatos independientes les permitía, les autorizaba, es verdad, 2 spots en televisión durante los 35 días de campaña. Pero no creas tú que 2 diarios, 2 para los 35 días. Va. Entonces a nosotros nos tocó hacer una campaña de tierra, caminar muchísimo, recorrimos kilómetros y kilómetros. Mano a mano, el volanteo mano a mano. Volanteo, mítines masivos, el ir a plazas, ir a mercados, el convocar a la gente a través de las redes sociales para reunir grupo de vecinos. Yo recuerdo que ir con muchos vecinos, en una de esas es correcto, compartimos y fue en un fraccionamiento, la carnita asada y transmitir tu mensaje político, tu propuesta de campaña. Es correcto, que no estaba tan alineada a lo que normalmente se escuchaban de los políticos de partidos políticos. Entonces se parece mucho a lo que hoy están enfrentando los candidatos y las candidatas. Pero déjame regresarme un poquito. Sí, perdón, te interrumpo. Porque yo soy parte de la 66 legislatura de la Cámara de Diputados, que nos tocó aprobar esta ley, esta reforma al Poder Judicial. Apenas en septiembre del año pasado, cuando inició esta nueva legislatura, todavía en el último mes de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué me motivó a votarla a favor? Mira, inclusive la gente de oposición, los políticos de oposición, los diputados de oposición hablaban de que era necesaria una reforma judicial, que el Poder Judicial se había trastocado mucho, en algunos casos hasta corrompido, y que eso obligaba a que la gente más necesitada buscara otros medios de hacerse justicia, porque simple y sencillamente o les llegaba muy tarde la justicia o nunca les llegaba. Y bueno, fue parte de la motivación para hacer esta reforma judicial, darle al pueblo el poder de elegir a sus jueces, a quienes les habrán de juzgar o a quienes habrán de juzgar a cualquiera que cometa algún delito en este país. Yo creo que la reforma parte de eso. Ahora, ¿cómo se va a implementar? Creo yo que es muy perfectible. Este va a ser un primer gran experimento, el del 1 de junio, en donde habremos de ver muestra, error, qué sale positivo, qué no sale positivo, y hacer los ajustes necesarios para que en el 2027, que es
prácticamente el otro 50% de jueces, juezas y magistrados, los ministros se van a cambiar todos en esta primera elección, pues que sea perfectible esta forma de elegir a nuestros juzgadores. Bueno, partimos de ahí, ¿no? Que esto se votó recientemente y que realmente es poco el tiempo para implementar a través del Instituto Nacional Electoral una elección como la que se va a llevar. La premura, ¿verdad? Sí, y van a ser muchísimos puestos, muchísimos. A ver. La ciudadanía no sabe por quién votar. Es el problema más grande porque hemos visto las boletas, incluso la amarilla, que ya la conocemos aquí, vienen 4 candidatos, o sea, jueces civiles, estoy hablando en la local, en el estado. Porque Chihuahua se apegó, se empató la elección también de sus jueces locales con la elección nacional. Sí. Que eso es bueno, también eso es positivo, hay que verlo. Así, ¿qué va a pasar? Los recursos del INE, ¿te refieres a eso? Sí, claro, no, pero además, Chihuahua no, en este tema en particular no peleó con la federación, sino que de alguna forma lo va acompañando. Bueno, a ver, es un experimento nuevo para todos, es una elección nueva para todos totalmente. Que regreso a la pregunta original. A mí me tocó vivir una elección muy parecida. Recuerda tú que para que yo fuera candidato independiente tuve que reunir la firma, la primera ocasión en el 16 de 29,000 personas, 29,000 firmas, juntamos 90,000. Okay. Y en la segunda, la del 18, nos tocaba reunir 32,000 y juntamos otras 85,000 firmas. Fue un gran apoyo ciudadano el que yo tuve. Hoy los candidatos y las candidatas necesitan de eso. Necesitan de un buen apoyo ciudadano, de tener éxito en sus campañas a través de las redes sociales, sobre todo las redes sociales. Te doy un ejemplo, por ejemplo, Ciudad Juárez, hay más de 1 millón de usuarios de Facebook. Acá se utiliza mucho más el Facebook que X, que lo que era Twitter antes. Pues se tienen que adaptar a estas condiciones. Ahora, pues buscan empresas que le saben al tema, ¿no? Para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas y darse a conocer. Claro. Porque yo te puedo asegurar que la gran mayoría de los mexicanos no saben quién es la ministra Piña, que es la presidenta de la Corte. Entonces, hoy se está haciendo un gran esfuerzo para que a través de los medios de comunicación masiva se sepa de la elección del 1 de junio y tratar de motivar, y esa sí debe ser una responsabilidad de todos, a las personas para que salgamos a votar. Porque sí es una gran oportunidad para los mexicanos y las mexicanas. ¿Podemos comparar, Armando, las candidaturas judiciales como independientes? Porque no están... No tienen partido político. No tienen partido político, no tienen la estructura, no tienen el personal, no tienen los recursos. Y qué bueno, mira, porque sería muy malo que en esto participaran los partidos políticos. Claro. Imagínate que el PRI, el PAN o Morena, o el que tú me digas, ponga a sus jueces o a sus juezas. Pues no, ya ahí se pierde el sentido de la reforma. Sí, la gran pregunta es que sí, darle esa gran responsabilidad al pueblo de que elija sus juzgadores es la mejor opción para combatir la corrupción, el nepotismo, todos estos temas que la reforma busca cambiar. Si le preguntamos a la mayoría de los ciudadanos, piensan que el Poder Judicial y el Legislativo están por abajo del Poder Ejecutivo. Bueno. Ellos piensan que ellos son empleados del Ejecutivo. Porque midieron fuerzas y yo creo que ahí se equivocaron. Eso. Cada poder es autónomo en nuestro país, en el sistema federal que tenemos, y así se debería de respetar. Lamentablemente el Poder Judicial no lo entendió. Tuvo una gran oportunidad de ser ellos los promoventes de la reforma, ellos mismos, que fueran los propios ministros, las ministras, los que promovieran esa reforma en base... Que naciera del propio Poder Judicial esa reforma, porque ellos, mejor que nadie, conocen sus defectos. Y debilidades también. Claro. Bueno, obligaron, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, a forzar esta reforma, a hacer esta reforma sí o sí, a pesar y en contra de quienes pertenecen al Poder Judicial, que yo de alguna forma simpatizo con ellos, porque
tienen razón en el sentido de que hay gente muy, pero muy valiosa en el Poder Judicial que tiene una gran carrera dedicada a tratar de hacer justicia. Pero lamentablemente quienes tomaban decisiones a través de este poder se equivocaron y quisieron medir fuerzas. Eso fue un gravísimo error. Falta de política, Ahora, de negociación en los titulares. ¿Qué va a pasar? Lo que se ha estado criticando últimamente, que hay algunas personas no aptas. Bueno, se han detectado algunas, 26 para ser exactas, que el propio Senado de la República va a señalar ante el INE para que se haga una investigación y ver si son procedentes o no. El INE ya dijo que van a ser votados, van a aparecer en la boleta, ¿verdad? Dijo, ellos van a aparecer porque el INE no va a subsanar los errores u omisiones del Senado, ¿verdad? Pasaron el filtro. Pero no le echemos la culpa al Senado nada más. No. Porque el Poder Judicial no se quiso ser responsable de su proceso. Cada uno de los poderes tenía la posibilidad y tenía la obligación de hacer ese filtro de idoneidad y ver quiénes sí eran aptos para un puesto de esta naturaleza. Perfiles. El Ejecutivo lo hizo, el Legislativo lo hizo y el Judicial no lo quiso hacer. Por un amparo promovido y aprobado por ellos mismos. No puede ser juez y parte en este caso. Bueno, se le da esta responsabilidad al Senado de última hora, al cuarto para las 12, y bueno, por supuesto que se les filtraron algunos inconvenientes o personas que no tienen la idoneidad. 26. De más de 8,000 también. Seguramente hay otro por ahí escondido, ¿verdad? Es un porcentaje mínimo. Realmente se le ha dado gran amplitud a digamos, este negrito en el arroz, pero no deja de ser eso, más que un porcentaje mínimo sobre quienes aspiran a ser hoy jueces. ¿Tú qué opinas, Armando, de llegar así después del 1 de junio y que entren en funciones el 1 de septiembre, jueces que no estén preparados? O sea, que se note en las audiencias, en las resoluciones, la falta de preparación. Bueno. Y debemos de pensar, te lo digo como abogado, postulante, o sea, represento intereses de particulares, de personas físicas, personas morales, y que yo quiero que quien imparta justicia sea una persona preparada. Y ya lo hemos hablado acá, no dudamos que el catedrático, que el docente, que el litigante, que el empresario tenga capacidades de desarrollar esa función jurisdiccional. Mira, la reforma no fue tan laxa en eso. La reforma sí genera y pide experiencia. Cuando recordemos que el propio presidente López Obrador decía, no, con que tenga su título, con eso, eso no. Y no pasó así. Claro que va a haber personajes que seguramente ganarán y que no tienen la capacidad de ser un juzgador. Ni la vocación. Bueno, a ver, por eso te decía al principio, es prueba y error, prueba y error. Esta va a ser una gran experiencia la que vamos a vivir el 1 de junio. ¿Qué hay que hacer? Pasando la elección, hacer una revisión junto con el Poder Judicial y con expertos. De ahí va a salir el informe. Claro, para poder hacer los ajustes necesarios a través del legislativo para que en la del 27, inclusive en donde se hayan cometido los errores de haber electo a gente no apta para esos puestos, que haya alguna forma... Que el Tribunal de Disciplina tenga reacción inmediata, o sea, no tiene que terminar su periodo, o sea, oye... a lo que voy es de que... No porque lo haya elegido el pueblo, está legitimado para continuar, no es una elección presidencial. Y ni empieza ni termina el 1 de junio. Empieza así un nuevo proceso para elegir a nuestros jueces, pero a partir de ahí hay que ir corrigiendo, modificando, para tener realmente a los más preparados, a los más imparciales, que eso es importantísimo, ¿sí? Y a los generadores de justicia. Yo sí creo mucho en eso. ¿La justicia social? La justicia sobre el derecho. Porque a veces se cuestionan ustedes mismos. Como el decálogo. Abogados. Sí, claro. Hay que hacerle justicia al pueblo de México. Y sobre todo a los que menos tienen, Manuel, porque son los que más difícilmente alcanzan ese objetivo. Acceso a la justicia. Acceso a la justicia. Yo creo que ese es el punto clave, que tengamos acceso a la justicia todos. Desde un inicio, y esto existe, la Defensoría Pública, la Asesoría Jurídica Pública, etcétera,
eso no es una propuesta nueva, eso ya existe, ¿verdad? Es parte del sistema judicial. Viste que me acordara de un gran defensor público como fue Jorge González Nicolás. En a paz quien descanse, tú fue mi conociste muy bien. jefe y gran amigo, Y un gran amigo mío fue mi primer secretario de Seguridad Pública. lo recuerdo. A ver, hay grandes profesionistas, hay gente muy capaz y con vocación. Hay que detectarla y promoverla para que estén en ese tipo de puestos. Sí, yo creo que los usuarios del sistema judicial pues seremos los principales observadores del desarrollo de esta función, ¿verdad? Es un hecho, esto ya es una reforma, es una ley y tenemos que acatarla. Son 60 días, nos queda hasta el 28 de este mes, de mayo, para tener difusión. Nosotros, por medio de Legal Estudio Jurídico, de Micrófono Legal, ponemos un granito de arena, Armando, como seguramente tú también lo has hecho y yo sé que también tienen programas sociales en los canales, para difundir las propuestas. Acá no es que vengan 5 candidatos a las entrevistas. Llevamos 20 y nos faltan 20 o 30 o 40 y no vamos a acabar. No vas a acabar, no vas a tener tiempo. No vamos a alcanzar, nos disculpamos. No es que venga nada más 5, no puede ni siquiera hacer un debate entre jueces. Es correcto. Eso no lo Que sería podemos. muy interesante. Claro. A ver, imagínate un debate, pones sobre la mesa un tema en particular, ¿cómo lo resolverían? Para no divagar. Bueno, sobre todo para quienes viven de la ley o por la ley, pues imagínate qué interesante sería. Y hacer llegar esta información, este lenguaje legal al pueblo, a la gente que necesita de la justicia, pues también es abrirles los ojos. ¿Sabes qué? Y te hago un paréntesis, pensando en la ciudadanía, esto que acabas de decir, que los abogados, los postulantes, o sea, ¿cómo vas a resolver? Pero no me lo digas en un término legal, dímelo, explícamelo, ¿por qué Y que lo entienda la gente. ¿Por qué llegaste a esta sentencia? ¿Por qué llegaste a esta conclusión? ¿Por qué lo absolviste? ¿O por qué lo condenaste a 50 años de prisión? Como en las películas, que tenemos procesos judiciales en las películas y tenemos 2 versiones. Sí, claro. En todos los procesos tenemos 2 o más versiones. Ok, tú escuchas una y la crees, tú escuchas la otra y la crees. ¿A cuál le vas a la razón? El que me pruebe. Claro, que tenga la evidencia, que tenga la prueba, por supuesto. Que me pruebe el hecho, ¿verdad? O la acción. Entonces, eso sería muy interesante y poder transmitir ese mensaje a Pero la ciudadanía. hay que empezar de algo, Manuel. Y si no empezábamos ya, esto nunca se iba a dar. Y creo que la reforma, que será muy perfectible, seguramente va a traer errores y que se han estado señalando. Esas palabras son de la presidenta, ¿verdad? No, bueno, Perfectible. pero primero hay que tener la sensibilidad y las ganas de querer mejorar y hacer las cosas bien. Yo creo que eso estamos todos tenemos una sed de justicia, todos estamos en contra del nepotismo, de los gastos excesivos en los presupuestos. El Poder Judicial, claro, tenía un presupuesto tremendo. No tengo aquí los números, pero es sabido que está tremendo. No, eran excesos, la verdad es que eran excesos. Y hoy estamos viviendo una política diferente, de transformación, en donde ya el gobierno no es aquel empoderado que gastaba al por mayor en cuestiones surrealistas, ridículas. No, ya no es así. Y bueno, nosotros desde el legislativo hemos apretado el cinturón, el ejecutivo también. ¿Por qué el judicial no? Déjate comento en este punto, porque hemos sido testigos, o sea, incluso de las instalaciones que sean dignas. El Poder Judicial de la Federación, mi respeto, siempre las oficinas dignas. En el Estado te das cuenta de un periodo, de un gobernador o de un presidente del tribunal a otro, porque hay unos que le invierten a la imagen, al funcionamiento. Cuesta mucho impartir justicia, Armando. Los minutos de audiencia videograbada, y no te digo el sistema de audio y video, sino los honorarios de los defensores, los sueldos del juez, del procesal. A ver, me queda claro. Yo lo hice a nivel local. Las primeras salas de juicio oral municipales. Cívicas. Las construí yo como alcalde de Ciudad Juárez. Las hice en la nueva estación de policía que hicimos en Riberas. Cerecito. En el Cerecito. Lo hicimos en las ya existentes como Bavícora. En la propia Academia de Policía, la que construimos, salones de juicio oral
para que aprendieran los propios policías a cómo deben de comportarse. Simulación. A ver, De pues audiencia es preparación, es una preparación. y romper con los paradigmas y entender que si no vamos con la modernidad, pues nos vamos a quedar en el rezago y vamos a seguir viviendo igual que siempre, ¿no? Con una justicia que llega a veces muy tarde. Armando, para concluir, se nos acaba el tiempo. Antes de que te vayas, quiero que hagas el compromiso, que hagamos el compromiso de que nos veamos acá después del 1 de junio. Sí, con mucho gusto. Va a haber 15 días que tenemos que esperar para el resultado. No va a haber PREP, no va a haber conteo rápido, no va a haber conteo de la casilla. Ese es otro tema, una gran inquietud, la incertidumbre de esos 15 días. Es que antes tú ibas a una casilla, te daban una boleta y tachabas solo un cuadro. Ahora van a ser variados. O sea, por ejemplo, en el caso de los ministros, serán más mujeres que hombres. Y para el mismo puesto son muchos los candidatos. Sí, entonces, hay unos que son 40. mira, 60. algo que no me gusta es que te identifican a través de un número, como si fueras una cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Un número de serie. Sí, ahí les encargo el 09, el 07. Sí, Oye, claro. pues no es así. No, y espérame, se van a equivocar de color, porque hay un rosa, hay un lila, hay un amarillo fuerte, un amarillo clarito. Va a haber errores que se tienen que corregir. Muchos votos nulos va a haber, Armando. Vamos a esperar al resultado de la elección y lo volvemos a comentar con mucho gusto. Estamos todos en pro de que esto funcione, ¿verdad? No tanto, o sea, claro que una reforma sí, pero las condiciones, como dices tú, perfectible, es una evolución. Vamos a poner todo nuestro granito de arena para que este 1 de junio, de manera lo más consciente e informada, podamos elegir a nuestros juzgadores. Y yo me sumo a esa invitación que tú haces para que todos salgamos a votar el próximo 1 de junio. ¿Tú votas acá? Yo votaré aquí, en mi distrito, donde siempre lo he hecho. Nos vemos acá el 1 de junio. Aquí voy a estar. Que se informen, lo pueden hacer a través de la página del INE, en Conóceles. Conóceles. En un link que está ahí y vas a encontrar el nombre que estés buscando de los más de 8,000 candidatos que están en... Creo que ponemos el número del folio de nuestra credencial y nos sale cuáles son los que están en tu distrito. En nuestro distrito. Por los que vas a votar. Sí, de hecho, las opciones por las que puedes votar, sí. Y ya nada más las buscamos en las redes sociales por el nombre, claro. ¿verdad? Hay que dedicarle un poquito de tiempo a esto. Sí, ojalá que en el 27 tengamos unos 120 días de campaña. Sí, por las redes, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que también las redes sociales es un gran medio de comunicación, pero es muy difuso. O sea, son demasiadas, no te da tiempo de poder encontrar realmente toda la información que está. Ojalá en el 27 también podamos hacer planillas, un color con un candidato de cada uno y se suman. Seguramente van muchas propuestas. Vamos a generar y a participar en este ejercicio democrático, porque no puede haber un ejercicio más democrático cuando le dejas al pueblo la decisión de decidir, valga la redundancia, quiénes van a ser los que nos habrán de juzgar. Armando, muchas gracias. A ti, Manuel. Es un honor para nosotros tenerte acá. Con mucho gusto y con mucho gusto regresamos. Nos vemos en la siguiente entrevista y seguramente a finales de junio con los resultados de campaña judicial. Muchas gracias, Armando. A la orden. Nos vemos.